Entonces, yo te quería preguntar a ti, si el año cero para que la lengua quichua se termine va a ser en el año 2074. ¿Tú crees que pase eso? O- Yo quiero ser más esperanzadora, la verdad. Creo que hay una narrativa que hay que estar conscientes y hay que preguntarse de dónde viene esa narrativa. ¿Realmente es desde nosotros, desde nuestras voces, desde nuestros espacios en el que nos estamos vinculando o ejerciendo cualquier oficio o trabajo? ¿Sale esta narrativa? ¿Es una narrativa que más bien sale desde estas voces más urbanas, más de afuera, ¿no? Desde estos profesionales para los que hemos sido objeto de estudio, no sé, sociólogos, antropólogos? Entonces ellos siempre nos han desahuciado, nos han desahuciado primero como pueblos y ahora han desahuciado nuestra lengua. Entonces